Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 2. El tiempo avanzaba implacablemente. Llegó el 1 de septiembre, trayendo consigo nuevos alumnos a Hogwarts, y todo el castillo bullía con la noticia de que Harry Potter había sido seleccionado para Gryffindor. Primeras lecciones, primeras impresiones de la magia práctica, primeros éxitos y fracasos. En Halloween, un troll se infiltró en el castillo, pero se evitaron víctimas mortales. Potter y el menor de los Weasley, en un acto de heroísmo, salvaron a Hermione de la temible bestia. Todos estaban contentos, excepto el jefe de Slytherin. Navidad, vacaciones, de nuevo las vacaciones de Semana Santa. Sin darse cuenta, llegó la época de exámenes. En las mazmorras, bajo una habitación del pasillo del tercer piso, se desarrollaba un drama heroico, el fatídico encuentro entre Potter y el espíritu de Voldemort, que había poseído el cuerpo del insensato y ambicioso profesor Quirrell. Durante todo ese tiempo, en una habitación privada del ala de enfermería de Hogwarts, yacía un joven con la mirada perdida y los ojos azules fijos en el vacío. Salía de su estado contemplativo con mucha más frecuencia que en casa. En el castillo, salvo el director y la sanadora Poppy Pomfrey, nadie sabía que una vez al mes, los padres de Héctor Granger y la sanadora Smetwick visitaban la enfermería a través de la Red Flu. Cabría esperar que la hermana del chico también los visitara, pero estaba demasiado absorta en sus nuevos amigos, estudios y aventuras, olvidándose por completo de su hermano. Hermione se esforzaba por ocultarse a sí misma que, en realidad, se alegraba de no tener que cuidar más de Héctor. Los niños abandonaron el castillo para las vacaciones de verano. El único menor que quedaba en Hogwarts era Héctor Granger, quien, obedientemente, tomaba las pociones preparadas por un maestro de pociones de renombre tanto en Inglaterra como en el continente, Severus Snape. Los sanadores desaconsejaron encarecidamente trasladar al niño, por temor a una regresión, así que los Granger lo visitaban con regularidad. Sin embargo, no vinieron en agosto, ni en septiembre, al comienzo del nuevo año escolar, ni en octubre. Primero, se fueron de vacaciones a Francia con Hermione, luego visitaron varios balnearios y conocieron diversos lugares. Al igual que la niña, la familia se sentía dividida. Por un lado, se sentían aliviados de haberse librado de una carga tan pesada como Héctor. Por otro, les pesaba una sensación de traición. Pero uno se acostumbra rápidamente a las cosas buenas, y además, el niño estaba bajo la atenta supervisión de la señora Pomfrey, una sanadora muy competente. Llegó la Navidad de nuevo, pero esta vez aún menos estudiantes permanecieron en el castillo durante las vacaciones. Todos temían al desconocido heredero de Slytherin. La enfermería ya albergaba a un estudiante aterrorizado y al gato del conserje. El tiempo pasó, los ataques se hicieron más frecuentes y cundió el pánico. Pronto, Hermione terminó en la enfermería, seguida por uno de los fantasmas de Hogwarts. Un examen minucioso y los diagnósticos demostraron que sus vidas no corrían peligro. Por supuesto, a muchos les pareció extraño que Dumbledore, como director, no hiciera nada, como si supiera algo, o al menos lo sospechara. Justo antes de los exámenes, ocurrió lo impensable: el heredero de Slytherin secuestró a un alumno de primer año de Gryffindor. Los valientes Harry Potter y Ron Weasley emprendieron una misión de rescate. Eso sí, tuvieron que arrastrar consigo al profesor de defensa contra las artes oscuras más negligente de historia de Hogwarts. En la cámara secreta, se reveló la cruda verdad sobre el famoso escritor Gilderoy Lockhart. Las hazañas descritas en sus libros no las había realizado él, sino otros magos cuyos recuerdos había borrado tras conocer los detalles. Esa misma noche, Harry Potter, Ron y Ginny Weasley terminaron en la enfermería. Aunque maltrechos, y el héroe nacional casi herido de muerte, parecían contentos. Sin embargo, ni ellos ni nadie más en el castillo, ni siquiera el propio Albus Dumbledore, sabían que Fawkes, el Fénix, mientras ayudaba a cegar al basilisco gigante en la Cámara de los Secretos, no le había picoteado los ojos al monstruo, se los había arrancado y entregado a Héctor Granger. ¿Por qué? ¿Con qué propósito? Nadie, salvo el Fénix, que visitaba en secreto al extraño muchacho cada semana para observarlo con curiosidad, conocía la respuesta. Héctor, aún inconsciente, apretó los ojos de basilisco que le había traído Fawkes. Estos se disolvieron en un líquido turbio en las manos del muchacho y fueron absorbidos instantáneamente por su piel.
Tras los exámenes, cuando los alumnos, rebosantes de alegría, se habían marchado a casa, Héctor despertó en su habitación privada en la enfermería de Hogwarts. Pero su mirada ya no estaba vacía, era significativa, viva y griega, disgustada. Me desperté bruscamente. Sensaciones extrañas y olvidadas inundaron mis sentidos, clamando desde cada nervio. Una pesadez. Era como si hubiera estado suspendido en el agua durante una semana y luego, de repente, me hubieran arrojado a la orilla, la gravedad me había inmovilizado en la superficie. Pero esto fue solo un shock sensorial para mi conciencia, no para mis órganos ni mi cerebro, así que me recuperé con suma rapidez. Inmediatamente sentí la ausencia de las sensaciones ahora familiares de aquel extraño espacio repleto de partículas de todo. Mirando fijamente el techo desconocido, decidí rápidamente clasificar el pasado como un sueño. Sí, la vida de este cuerpo se sentía ahora exactamente como un sueño vago, borroso y extraño que conservaba pocos detalles. Indefensa, eternamente ausente de mi propio cuerpo, incapaz de ir al baño sin ayuda durante mucho tiempo, así era yo. Pero incluso en ese estado vegetativo, esos breves momentos de lucidez le habían permitido a mi cuerpo aprender todo lo necesario para interactuar con el mundo exterior y cuidarse a sí mismo. Debo señalar que mis familiares actuales realmente sufrieron conmigo. Con gran dificultad y un calambre muscular que no debería haber estado ahí, arranqué la cabeza de la almohada y me examiné. Un sencillo conjunto de pijama de color claro, humanoide, humano. Una avalancha de emociones heterogéneas y contradictorias se derramó inmediatamente en mi cabeza. Fragmentos de la memoria de un elfo se indignaban por mi pertenencia a las razas inferiores. Fragmentos de un enano se quejaban de la debilidad y fragilidad de este cuerpo insignificante. Recuerdos de aquellos acostumbrados a la oscuridad se lamentaban de la luz, y así sucesivamente. Fragmentos de numerosos animales irradiaban un deseo irrefrenable de comer, por fin. Fragmentos de seres inteligentes de mundos avanzados maldecían el atraso de todo lo que los rodeaba, mientras que fragmentos de varios magos de diferentes razas y disciplinas lamentaban la extrañeza de las energías ambientales. Maldita sea, incluso había descontento por parte de fragmentos de un género diferente. Solo el fragmento más grande, el núcleo, por así decirlo, alrededor del cual se construyeron los demás, se alegraba simplemente de inhalar el característico olor a hospital mezclado con algo extraño, de ver la luz del día, de sentir el cuerpo y, simplemente, de vivir. Era una lástima haber perdido tanto, la vida pasada estaba llena de agujeros, y los otros fragmentos eran incapaces de taparlos. No, había muchos, muchísimos, suficientes para cientos de agujeros, pero eran diferentes. Ahora sentía cada fragmento como parte de mí, como si alguna vez hubiera sido yo. Reflexionando sobre esto, llegué a una conclusión lógica, tal vez ese era precisamente el caso, una forma de reencarnación. Cada vida terminaba en la muerte y una transición a ese extraño espacio donde, literalmente, te despojan de todo. Tal vez después de eso, te envían a una nueva vida, limpia, sin experiencia ni memoria, y entonces todo vuelve a empezar. Por una extraña coincidencia, descubrí que tenía la capacidad de absorber fragmentos de otras personas o de recuperar los míos, perdidos a lo largo de muchas vidas. Es una lástima que no regresaran por completo. Al observar el espacio a mi alrededor, noté un pequeño armario junto a la cama, una pizarra llena de símbolos, un escritorio con pilas de papeles y una silla. La habitación era pequeña y parecía más bien una unidad de aislamiento en cuarentena, era evidente que las paredes no eran de carga. Intenté mover las extremidades. Mi mente recuperaba rápidamente la coordinación motora. Un par de minutos después, me levanté tranquilamente de la cama y me puse la ropa que encontré doblada en la mesita de noche, pantalones de chándal, una camiseta, calcetines y zapatillas sin cordones con elástico. Para evitar que se me desataran los cordones, como me pasaba antes, una serie de sensaciones simultáneas y contradictorias provenientes de distintos fragmentos de mi alma me provocaron un dolor de cabeza que me obligó a recostarme en el sofá y masajearme las sienes. Necesitaba hacer algo al respecto. La memoria. No hay que concebirla como un conjunto de imágenes ni nada parecido. Es un sistema mucho más complejo de asociaciones y respuestas a diversos estímulos externos e internos. Y estas reacciones eran increíblemente contradictorias y abarcaban absolutamente todo, desde el cuerpo hasta el entorno y los olores. Desencadenaban asociaciones, generando imágenes y pensamientos que solo provocaban irritación ante la situación. Rechazo absoluto de todo, de golpe. Este problema debía resolverse, y resolverse de inmediato.
Mediante una técnica de meditación élfica, caí en el vacío en un instante. Solo tuve que desearlo, y una enorme nube multicolor apareció ante mis ojos. El problema se identificó de inmediato: la superposición de recuerdos de diferentes fragmentos. Existía una multitud de estas superposiciones, y la razón radicaba en la ausencia de marcas de tiempo. En pocas palabras, cada fragmento parecía relevante en ese preciso momento, lo que no solo causaba confusión en mi conciencia, sino también una sobrecarga cerebral debido a la máxima presión sobre las conexiones neuronales. La experiencia con técnicas mentales obtenidas de fragmentos pertenecientes a magos de diversos mundos fantásticos me sugirió un método para crear un bloqueo mental autónomo que me permitiera resolver mi problema. Desenterrar los métodos necesarios no fue fácil, ya que a veces faltaban las imágenes requeridas debido a la incompletitud de los fragmentos, pero al final lo logré. El bloqueo mental asignaría etiquetas según el siguiente principio: de organismo simple a complejo, de menos desarrollado mentalmente a más. La base de la personalidad sería la última vida como ser humano común. Sí, mucho se perdió allí, pero aún así, es la más completa y, sencillamente, la más reciente. Todo lo demás se trataría como recuerdos ordinarios, como un sueño vívidamente recordado. Al abrir los ojos, vi la siguiente escena. No muy lejos de mi litera, un anciano sospechoso de barba gris y túnica violeta estaba sentado en una silla, representando la imagen colectiva de los magos de cuento de hadas. A su lado se encontraba una mujer de más de 50 años con el uniforme de una especie de monja de la misericordia. Familiar. Algo familiar, pero no lograba comprender del todo la información. Sin embargo, las asociaciones comenzaron a guiarme rápidamente por los callejones de las imágenes de los recuerdos fragmentados, llenando los vacíos de otras imágenes. ¡Qué estúpido lío en mi cabeza! Apenas puedo pensar. Mi apellido también me resultaba familiar. No, claro que lo conozco, es el mío. Pero sentía que debería recordar algo de vidas pasadas, pero había desaparecido, como enlaces a páginas vacías en Internet. Estas dos personas me miraron fijamente, pero no tenían prisa por hacer nada. Parece, Poppy, que el chico por fin ha entrado en razón. Estoy de acuerdo, Albus. Una mirada significativa. Estudiando. ¿Nos entiendes, jovencito? Poco probable, Poppy. Albus negó con la cabeza con fastidio. Después de todo, ha sido algo así, desde que nació. Lo entiendo, dije con voz ronca, horrorizada por la torpeza y la renuencia con que se movían mis labios y mi lengua. Como dormir. Vio, un sueño. Tuve que hablar por etapas, en frases cortas, pero aún así, sentí que cada sonido que emitía mejoraba mi capacidad de hablar. Esas técnicas élficas para acelerar el aprendizaje y reactivar la actividad mental sí que son útiles. La adaptación de las habilidades al cuerpo avanza a una velocidad increíble, o quizás la razón se encuentre en otra parte. Élfico, élfico, el fragmento más contradictorio, que abarca una vida de 1000 años. Pero es tan inmenso y está tan lleno de agujeros y vacío. Inadvertidamente, adentrándome en el desenlace de las asociaciones a través de la imaginación, las sensaciones corporales y la visualización, logré captar algunas sensaciones que se extendían a lo largo de todo este fragmento. La sensación de sujetar un arco con una mano y una flecha entre los dedos de la otra. Sentía la tensión de la cuerda como si fuera real, pero ni siquiera podía recordar aproximadamente la forma del arco, por ejemplo, ni un rostro. No estaban allí. Nada me los recordaba. Puedo recrear sensaciones basándome en datos indirectos de otros fragmentos, pero eso sería precisamente recrear. Si bien este es el fundamento de la memoria, los impulsos de una neurona a otra provocan su excitación y la respuesta de impulsos a otras neuronas, generando una simulación del estímulo y una reacción. Este mecanismo dista mucho de ser completo, pero constituye la base de la memoria orgánica, y parece que los fragmentos de memoria desencadenaron el correspondiente desarrollo del sistema nervioso central. El sueño se convirtió en realidad, continué, volviendo de mis pensamientos a la realidad. Recuerdo muchas cosas, necesito practicar. ¡Qué noticia tan maravillosa!, exclamó el anciano de barba gris con una sonrisa radiante, mientras sus gafas de media luna brillaban. A decir verdad, hemos estado esperando con impaciencia a que despiertes. Modera tu ardor, Albus. La mujer que estaba a su lado miró al anciano con reproche. Tu lenguaje es inapropiado en este momento. Habla con sencillez. Tienes razón, Poppy, es la costumbre. ¿Sabes quién eres?, me dijo el anciano. Humano. Ya tiene 13 años. Mago, Héctor Granger. Comillas familia. Padres, Emma y Robert Granger. Hermana, Hermione Granger.
Los padres son dentistas. La hermana debería haber terminado su segundo año en la escuela Hogwarts. Mirando alrededor de la habitación, añadí. Esta escuela, extraña, parecía un sueño. Real, pero un sueño. Resulta que no fue un sueño. Comillas, puedo comprobar su estado. Sí. Comillas, amapola. La mujer no necesitó más recordatorios, sacó su varita y, acercándose a mí, comenzó a agitarla en el aire. La curiosidad me invadió, pero el ojo humano no está adaptado para registrar la radiación en el rango mágico, así que no vi nada en concreto. En el espectro visual normal, pude distinguir pequeñas ondas de leve distorsión espacial que emanaban de la varita de la mujer hacia mí. Tras 10 segundos de manipulación silenciosa, la mujer retrocedió hacia el anciano sentado y sonriente. Todo está en orden, Albus. La actividad cerebral ha disminuido ligeramente, pero sigue siendo anormalmente alta. Presenta falta de masa muscular, delgadez y cierto subdesarrollo muscular complejo. Salvo esa excepción, todo está en perfectas condiciones. Excelentes noticias. Creía que todo saldría bien y confiaba en sus cualificaciones, al igual que en las de Smetuik. Solo queda observar durante un par de días, consolidar el resultado y, si no hay recaídas ni regresión, el señor Granger podrá recibir el alta. Esto se dijo claramente más para mi beneficio, ya que era evidente en los ojos de la mujer llamada Poppy que ella misma había llegado a las mismas conclusiones. ¿Podrían presentarse?, pregunté, mirándolos. Ah, sí, la vejez no trae alegría. Lo había olvidado, dijo el anciano con una sonrisa. Albus Dumbledore, director del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Poppy Pomfrey, sanadora. Trabajo en la enfermería de Hogwarts. Por cierto, usted está en esa misma enfermería. Claro, gracias, Héctor Granger. Ya sabes, ¿aquí dan de comer a la gente? Albus soltó una risita y, deseándome lo mejor, salió de mi habitación. La curandera Pomfrey prometió un almuerzo abundante en unos segundos, me pidió que esperara allí y también se marchó. Llegó el almuerzo, sí o sí, de repente, ocupando el espacio vacío de la mesa. Ensaladas, platos de carne, guarniciones, té, zumo, panecillos. Bastante entretenido, ya que cada plato requiere una forma particular de usar los cubiertos, no basta con comerlo con cuchara. ¿Una prueba de habilidad? Quizás, pero no me importa. Tras esta visita, el tiempo pasó volando. La señora Pomfrey me visitaba con frecuencia, revisaba cosas, realizaba hechizos, traía pociones y hablaba de temas abstractos. Más precisamente, me hacía preguntas, estimulando mi deseo de hablar, sobre todo de cosas cotidianas. Por un lado, esto le permitía conocer mi nivel de conocimiento sobre la vida y la realidad que me rodeaba, y por otro, practicar la conversación. Aunque, al tercer día, ya podía hablar con calma, los músculos y ligamentos de mis cuerdas vocales no se cansaban del esfuerzo inusual, y mi habla se volvió fluida y legible, sin balbuceos ni otras incoherencias. La actividad física, como el simple movimiento en el espacio o el uso correcto de cubiertos, libros, cuadernos y lápices, era relativamente normal, pero las habilidades motoras complejas o cualquier movimiento atípico podían olvidarse por ahora. El cuerpo está realmente poco desarrollado en este aspecto y hay mucho trabajo por delante, aunque, soy flexible. El bloqueo mental que me habían impuesto terminó su función el primer día, y ahora ya no me sentía destrozada por emociones contradictorias que aparecían simultáneamente. Pero eso no significa que esos fragmentos dejaran de influirme por completo, no, son yo, y a este yo realmente no le gustan muchas cosas. Para ser claros, debido a los recuerdos de los fragmentos, simplemente no estoy satisfecho con ningún aspecto de la situación. Un enano debe ser un guerrero fuerte, un herrero hábil, un comerciante astuto, desde joven, fuerte y resistente. De lo contrario, es mejor ir directamente a las profundidades para la última caminata y no deshonrar al clan con su existencia. Como elfo, debo ser hábil en las artes, flexible y ágil, un luchador letal tanto en combate cuerpo a cuerpo como a distancia, y poseer un sinfín de otras habilidades y destrezas. De lo contrario, uno debería reflexionar sobre el significado de la vida inmortal y considerar si conviene fertilizar a los Mallorns con su propia presencia, y hay un sinfín de sí como este. Y solo la base humana insinúa, diciendo, comillas, mediocridad a los 13 años, suficiente. Durante toda la semana intenté averiguar cómo seguir adelante. A juzgar por los recuerdos de este cuerpo, tengo que reconstruir mis relaciones con mis familiares, estudiar en este Hogwarts, sea lo que sea, crecer, y así sucesivamente. Terrible, simplemente terrible. Tras una semana de observación,
El viejo Dumbledore vino a verme y juntos fuimos a casa de mis padres, por la Red Flu, un sistema de transporte asombroso que funciona según los principios de la perforación del espacio. Y no entendía la base de este sistema, pero a través de algunas asociaciones en los fragmentos de memoria, pude comprender al menos de qué se trataba. Todavía no entiendo cómo relacionarme con los recuerdos de los fragmentos. Me siento como si hubiera participado en una película en vivo, una especie de inmersión total. Después de ordenar, gran parte de ella no genera ninguna respuesta emocional y parece más bien información. Información que debería estudiarse adecuadamente. A través de la Red Flu, llegamos a un local de aspecto muy poco presentable, con la apariencia de una taberna antigua. Los pocos clientes parecían desaliñados e incluso indigentes, aunque estamos a finales del siglo XXI, según tengo entendido, se supone que son magos. Una terrible deshonra para un mago, ser semejante vagabundo. El caldero chorreante, explicó el director mientras caminábamos hacia la salida del salón. Por cierto, mucha gente asintió con una sonrisa al director. Es uno de los pocos pasajes que llevan a la calle mágica principal de Londres, el callejón Diagon. Creo que la profesora McGonagall les contará más cuando vayan de compras. ¿O prefieren ir con su hermana? No lo sé. Quizás eso sería incluso mejor, aunque, por lo que sé, ella planeaba pasar el resto de las vacaciones con amigos. Entonces no la distraeré. Al salir del caldero chorreante, nos encontramos en una calle londinense de lo más común, propia de la época. La gente, vestida con ropa de diario, iba y venía, y los coches circulaban. El ruido tecnológico me llegó a los oídos, y mi olfato me alertó, la atmósfera de una metrópolis puede provocar fácilmente un choque sensorial por costumbre. «Y aquí están tus padres», dijo el director sonriendo y señalando con la cabeza un coche aparcado cerca, un viejo Land Rover, viejo incluso para los estándares actuales. El director agitó ligeramente la mano en el aire y sentí una leve fluctuación energética. El hombre y la mujer que estaban junto al coche, a quienes recordaba vagamente, inmediatamente dirigieron su atención hacia nosotros dos. «Director Dumbledore». La mujer se dirigió al anciano y volvió su mirada hacia mí. «Héctor». Comillas sola, probablemente, asentí sin mucha emoción. Y entonces empezó la parte sentimental. Mamá, y sin duda era ella, pues hasta un ciego notaría el parecido de nuestros rostros, corrió inmediatamente a abrazarme y a llorar desconsoladamente. Claro, al ver por primera vez una mirada plena de consciencia e inteligencia en su hijo. Mi padre, mucho más comedido, se acercó y estrechó la mano del director. Gracias por su ayuda. Como ya dije, sonrió el director, no fue ni difícil ni costoso, e incluso sin nuestra ayuda, el chico habría entrado en razón, aunque algo más tarde. Tras intercambiar un par de frases más con el director, mis padres me metieron rápidamente en el coche, y mamá se sentó a mi lado en el asiento trasero, sin querer soltarme. Espero que no me rompa nada, estoy delgadísima. Al llegar a casa, me lo enseñaron todo inmediatamente, aunque ya lo recordaba. Luego me sentaron a la mesa. «Qué delgada, qué pesadilla», se lamentó mamá, mientras ponía algo de carne en mi plato. Yo era así antes. Lo digo en serio, lo recuerdo todo. Mis manos no sujetaban el tenedor correctamente, como requería la crianza de los fragmentos, y tuve que simplificar un poco el agarre, como el cuerpo había aprendido en piloto automático. Sí, sé que estoy sujetando los cubiertos como un humano está acostumbrado, pero el maldito fragmento élfico, aunque esté casi vacío, contiene cosas que él hacía con mucha más frecuencia que un humano, simplemente porque vivió más tiempo. Necesito practicar más, comenté en voz alta. Mis padres me miraron con alivio. Todo el día transcurrió de forma similar. Me mostraron cosas de la casa y me dieron una charla sobre qué es cada cosa y cómo usarla. Para mi sorpresa, noté que algunos detalles técnicos, como el control remoto del televisor, me desconcertaron al principio. Pero luego, casi a regañadientes, recordé cómo funcionaban tanto el televisor CRT como el control remoto. Y, por supuesto, cómo usarlos. Hermione, mi hermana, una chica como cualquier otra, solo que ahora se había ido con sus amigas y sus padres se quejaban, diciendo que era imposible contactarla. Necesitaban lechuzas mensajeras y los magos no tenían otro medio de comunicación. ¡Qué tontería! Pero bueno, donde fueres, haz lo que vieres. Aunque pasé mi cumpleaños, el 4 de julio, en Hogwarts, nada nos impidió celebrarlo con una merienda y pastel. Para el día 20, la expectación por mi recuperación se había calmado en casa,
y mis padres dejaron de estar pendientes de mí todo el tiempo libre como osos de cuento de hadas alrededor de un tarro de miel. Ahora no solo leía diversos textos para comprobar la amplitud de mis conocimientos, sino que también podía pensar con tranquilidad en soledad. Y había mucho en qué pensar. Primero, el físico. Una mente sana en un cuerpo sano, y esto no es solo un dicho. Para una criatura mágica, lo que incluye a cualquier ser orgánico con el don de manipular la energía, el estado del cuerpo es muy importante. Cuando el sanador Smetuik nos visitó, si mi memoria de esta vida no me falla, habló de una tríada: cuerpo, alma, mente. El estado del alma aún está por comprobarse, la mente la he organizado más o menos, y el cuerpo sigue siendo un tema pendiente. Actualmente, soy el feliz dueño de un cuerpo masculino, de 13 años, algo más alto que mis compañeros, delgado, con músculos mediocres. En cuanto a la salud, dicen que está bien, solo que mi cerebro trabaja de forma anormalmente intensa. Esto debe cambiar. No en términos de cerebro, sino de desarrollo físico, y varios métodos pueden ayudarme. Los clásicos del género: entrenamiento físico. A esto se suma el apoyo mágico en forma de pociones y tinturas. Pero primero, debo atender a un diagnóstico de habilidades mágicas y establecer una conexión con diferentes energías, lo que significa que debo comenzar con la magia. ¿Qué sé de magia a partir de los recuerdos de los fragmentos? No mucho, y casi ningún detalle, hechos generales y pensamientos que rondaban con frecuencia en sus mentes. Además, un par de docenas de técnicas, también las más utilizadas y, por lo tanto, las mejor impresas. La magia en sí misma es una compleja forma de manipulación consciente de las diversas y multifacéticas energías del universo para cambiar o encarnar diversas propiedades y aspectos de la realidad. En pocas palabras, la magia es la disciplina, la hechicería es el proceso. Dado que la magia permite controlar las energías, surge una pregunta lógica: comillas, ¿qué tipo de energías? Aunque la respuesta parezca obvia, es sencilla: cualquier tipo. Los elfos demostraron en su época que toda la existencia es una forma de energía. Este hecho se superpone a la naturaleza multidimensional de la realidad y genera un número infinito de energías de la más variada clase, naturaleza y propiedades. Multidimensionalidad: un número infinito de dimensiones dentro de un mismo espacio. Muchas de estas dimensiones están llenas de energía específica, cuyos nombres se aproximan lo máximo posible a los efectos, propiedades y otras facetas de la realidad. Por ejemplo, conceptos tan básicos como la energía del fuego, el agua o la electricidad, la vida, la luz, la oscuridad, la muerte, etc. Una multitud inconmensurable. Algunas forman otras, más complejas, al fusionarse, mientras que otras son imposibles de combinar, como la materia y la antimateria. Se produciría una explosión. Bostezando ruidosamente, decidí que era hora de irme a dormir. Por muy sano que esté el cuerpo, no puede presumir de resistencia. Sí, dormir. La suave y cómoda almohada bajo mi cabeza fue reemplazada imperceptiblemente por una brisa ligera y fresca que traía consigo los aromas de un bosque veraniego. Un bosque mágico, eso se sintió de inmediato. Al pisar con cuidado la raíz de un árbol centenario que sobresalía del suelo, levanté la vista sin querer hacia las verdes copas, por las que apenas se filtraba la luz del día. Un paso, otro paso. Nadie habría oído estos movimientos. Mi mano, familiar, sujetaba la empuñadura del arco, y una flecha ansiaba salir del carcaj. Había visto una sombra que se movía fugazmente entre los árboles. La flecha apareció al instante en mi mano, y allí estaba yo, apuntando, con la cuerda del arco tensada. Aprovechando un poco de magia eólica en el movimiento, la dirigí hacia la flecha, creando simultáneamente una sencilla construcción mágica. Con un chasquido característico, la cuerda del arco soltó la flecha. Obedeciendo la voluntad de la magia, la flecha esquivó los troncos de los árboles y, un instante después, a lo lejos, un humano sucio con armadura de cuero cayó desde detrás de un árbol. Comillas, están aquí, resonó un grito masculino en uno de los dialectos humanos, pero yo ya había sentido la presencia del enemigo, la dirección y la distancia a la que se encontraba gracias a mi instinto. Una a una, las flechas salieron de mi carcaj, alzando el vuelo, y con la ayuda de la magia, cambiaron de dirección, encontrando infaliblemente el final de su camino en el corazón del enemigo. Un instante, y todo terminó, solo los pájaros inquietos graznaban en algún lugar arriba, en las copas de los árboles. Tras unas cuantas docenas de saltos ligeros y sin peso, me encontré inclinado sobre el cuerpo de uno de los humanos, con las palmas de las manos extendidas sobre el cuerpo, creando un sello de diagnóstico mágico, cuyo color era verde debido a la energía vital. Parpadeé y sentí como si cayera en la oscuridad.
Volví a abrir los ojos, de pie junto a una cuna tejida con ramas, donde un niño pequeño de mejillas regordetas y orejas puntiagudas sollozaba dulcemente entre sábanas blancas, y una foca de diagnóstico verde se me escapó lentamente de las manos que tenía extendidas sobre él. Sus padres no me distrajeron, y terminé rápidamente esta tarea. Al girar la cabeza hacia la derecha, me encontré con las miradas preocupadas y esperanzadas de un par de elfos de aspecto joven, vestidos con ropas ligeras y holgadas, con predominio de motivos florales. Tu bebé está completamente sano, dije con una leve sonrisa. Esto me llena de alegría. La elfa suspiró aliviada, sin ocultar su sonrisa, y su esposo asintió con aire solemne, como si no pudiera ser de otra manera. La elfa me miró de nuevo y notó en mi expresión reservada no solo una alegría cortés, sino también preocupación. Pero no todo es tan idílico, ¿verdad?, preguntó, sin ocultar la renovada ansiedad. Tienes razón, asentí con cierta reserva. Habla, sanador, no nos atormentes, dijo el elfo con moderación. El bebé tiene una fuerte predisposición a conectar con la dimensión de la energía de la muerte. La elfa se cubrió la boca con las palmas de las manos, y el elfo solo apretó más los labios. ¿Entiendes lo que esto significa? Los ancianos no permitirán que un nigromante iniciado viva en el bosque, y que descuide la iniciación. Lo entendemos, asintió el elfo. El ansia de energía afín y la incapacidad de recibirla pervertirán su mente, empujándolo a obtenerla de forma natural, de la manera más cruel. Sí, realizaré la iniciación para la dimensión de la vida, como se requiere, el bebé es compatible con ella, como todos nosotros. Pero el resto, es tu decisión, necesitas tiempo para pensarlo. Haz lo que sea necesario, asintió el elfo con obstinación, y su esposa, agradecida, le puso una mano en el antebrazo. ¿Estás seguro, con tu posición en la sociedad? Nuestro hijo no será un asesino desquiciado, pero tampoco crecerá huérfano, sanador. No esperaba otra respuesta, no después de un siglo de intentos por parte de esta pareja para concebir un hijo. Ahora solo necesito crear los sellos necesarios para conectar al bebé con las dimensiones energéticas de la vida y la muerte. Me quité la mochila y la coloqué en el suelo de la casa de madera para buscar los ingredientes necesarios. Al alzar la vista, vi las calles vacías de la ciudad de Piedra Blanca. Las casas de 2 y 3 pisos tenían muros perfectos, pero las ventanas estaban cerradas herméticamente, y solo los rostros curiosos de los niños se asomaban por algunas, casi de inmediato arrastrados al interior por sus padres. Allí, a lo lejos, se divisaban las brillantes agujas de la academia, y los acumuladores mágicos protegidos en la torre más alta resplandecían con tenues puntos azules. Comillas, ¿estás listo? Se oí una voz anciana a mi lado. Al girar la cabeza hacia el sonido, vi al anciano de túnica azul que me había aburrido hasta la muerte. En una mano sostenía un enorme bastón blanco de madera, rematado con un cuarzo azul afilado, el mineral más raro y uno de los mejores acumuladores de energía mágica. Muestre más respeto a sus mayores, rector, dije con una sonrisa burlona, sacando de la bolsa un manojo de cilindros metálicos oblongos cubiertos de pequeñas runas. Desde luego que no, dijo el anciano, moviendo los labios con obstinación mientras se pasaba la mano por la barba blanca como la nieve. No trabajé como un esclavo para el imperio durante 200 años solo para no poder decir lo que quiero en mi vejez, y como quiero. Me puse de pie junto al anciano. Ambos mirábamos lo mismo, un terreno cercado con una gran mansión privada, solo que desentonaba con la perfección general de la ciudad, casi todo el terreno parecía cubierto por una densa niebla oscura, y el suelo, los árboles, las paredes de la casa, todo parecía envuelto en una masa negra casi impenetrable. Comillas, ¿y qué es esta vez? ¿Un experimento fallido? Le pregunté al anciano, atento a las oscuras sombras amorfas que aparecían y desaparecían inmediatamente en este repugnante desastre mágico. Familias mágicas narcisistas, eso es, les dijeron que su hijo no es capaz de proyectar la energía de las dimensiones a la realidad, pero no, todos los demás son unos tontos, refunfuñó el anciano, golpeando con su bastón la piedra perfectamente lisa del camino bajo sus pies. Comillas, ¿realmente llevaron a cabo la iniciación? Exacto, son más listos que todos los demás. Su linaje existe desde la fundación del imperio, y si tan solo hubieran realizado la iniciación con fuego, habrían ardido, y qué bien que se hayan ido. Pero no, oscuridad y caos. Me da pena el niño. Comillas, y los adultos no. Me cansé de compadecer a los tontos hace unos 50 años. No hay suficiente compasión para todos. ¿Y a dónde te has metido? ¿A qué otra vez a meditar entre algún arbusto? Usted exagera, rector. De repente,
La mansión estalló en una oscuridad total, y una gigantesca sombra amorfa surgió de sus profundidades en nuestra dirección. Su base era una enorme calavera negra con la mandíbula abierta. Se acercaba inexorablemente, sembrando el terror. Al incorporarme en la cama, sentí que mi camisón se me pegaba al cuerpo, completamente empapado. Un sueño, solo un sueño, dije en voz alta, examinando la habitación oscura. El movimiento de las sombras en la esquina atrajo mi atención. Bastó con mirar allí para que una calavera negra saliera volando de la oscuridad, dirigiéndose hacia mí con un desagradable chirrido. Me incorporé de un salto en la cama y miré el anticuado despertador electrónico que emitía un chirrido estridente. Exhalando con alivio, lo apagué con solo pulsar un botón y volví a meterme en la cama de inmediato, sin ningún esfuerzo. Mierda. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.